Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, maestros, aquí transmitiendo esta tercera sesión esta noche de miércoles 9 de mayo, en el previo del Día de las Madres, en la víspera del Día de las Madres aquí en México. Estamos transmitiendo esta sesión, la tercera sesión de este apoyo curso que estamos otorgando a los maestros que van a presentar el examen de ingreso al servicio profesional docente. Hemos estado revisando aspectos. En la primera sesión hacemos una recapitulación. Siempre hay que hacer una recapitulación de lo que vamos trabajando. En la primera sesión estamos trabajando el lunes pasado la organización y la disciplina del curso. No es nada más una sesión, son 10 sesiones las que nos estamos echando a cuesta en esta responsabilidad. De buena voluntad, por supuesto. En la primera sesión revisamos y dijimos, primero nos organizamos y después nos disciplinamos. En esa misma sesión hicimos algunos comentarios de la parte metodológica del asesoramiento examen. Hablamos desde cómo se ha iniciado este trabajo de asesoramiento examen y apoyamos los comentarios con aspectos de la práctica reflexiva, donde señalamos que lo importante es que quienes están del otro lado de la pantalla, o sea, ustedes, escuchen el discurso, coloquen su mente abierta, se coloquen en disposición de responsabilidad, de honestidad y digan la verdad. Esto es muy importante porque aquí tratamos de ayudar, entonces lo que tienen que hacer es escuchar y seguir las indicaciones. Para eso marcamos también 5 puntos: asistir, leer, participar, hacer una carga de trabajo y enfrentar reactivos. Se asiste en esta sesión, se asiste viendo la sesión, se trabaja la sesión, leen, tienen que leer. Hemos hecho referencia al texto de Dorothy Cohen, al de Frida Barriga y Gerardo Hernández Rojas, que hoy voy a recuperar algunas ideas de ahí. Y también hemos hecho referencia al acuerdo 592, al documento, al artículo 3 constitucional, a la Ley General de Educación. Hemos estado haciendo algunas referencias de experiencia el día de ayer y antier sobre la construcción del programa para la reforma integral de la educación básica. Hemos hecho algunos contrastes desde el proceso de modernización, el programa de la reforma integral e inclusive aprendizajes clave. Hemos comentado aspectos de cómo se fue construyendo el programa de la reforma integral, la intención que tuvo cada uno de los programas, como la modernización educativa con contenidos básicos diseñado para aquellos que abandonaran la escuela, y el programa de la reforma integral de la educación básica con el aprendizaje permanente que empezaron a trabajar. Empezar a trabajar la idea de las competencias para la vida, los estándares curriculares, los aprendizajes esperados hacia el perfil de egreso, con la idea de que los estudiantes siguieran aprendiendo, es decir, empiezan a colocar un aprendizaje permanente. Por eso es importante conocer la parte histórica de esta construcción de las reformas para que yo pueda entender los aprendizajes clave como lo están planteando en el documento de 2017 y como lo hicieron desde el documento de 2016. Recuerden que el documento de 2016, el nuevo modelo educativo de la educación obligatoria, donde se hablaba ya de la idea de la libertad y la creatividad, y el documento de 2017, aprendizajes claves para la educación integral, hay diferencias también. Pero me han preguntado, bueno, ¿y el examen desde dónde viene? Pues viene desde el acuerdo 592, desde el programa de la reforma integral, porque los aprendizajes clave tendrán que operarse en términos de evaluación
tal vez en el grupo 4, ¿sí? Pero para el ingreso no. Seguimos entonces observando cómo se van dando estas construcciones, cómo el proceso de modernización abona con sus conceptos, cómo la propia reforma, cada uno van orientando hacia dónde deben de llevar al sujeto. En la reforma integral también el concepto de ciudadanía, ¿sí? En la reforma integral también el concepto de competencias para la vida, y desde ahí se van observando los propios conceptos. El día de ayer inclusive comentamos sobre principios pedagógicos, sobre el carácter nacional y el carácter global, el carácter local y global de la manera de observar la reforma, el tipo de ciudadano que se pretende formar, los contenidos pedagógicos. Empezamos a comentar sobre el estudiante como centro del aprendizaje. Hicimos algunos comentarios sobre la capacidad y el trabajo del maestro. Hablamos de la planificación también, de manera general, de los ambientes de aprendizaje, del trabajo colaborativo. Y hoy pues vamos a abordar esta idea que nos permite ir construyendo sobre el énfasis en las competencias, que tiene que ver también con los principios pedagógicos, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. La educación básica favorece este desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, porque colocan un concepto de competencia. Inclusive ya en otra sesión, desde antier inclusive, nosotros hablamos del propio concepto de competencia, y desde el acuerdo 592, la competencia es una capacidad de responder a diferentes situaciones, y ahí es donde empiezan a colocar lo que implica una capacidad de saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, con el saber, que tiene que ver con el conocimiento, y la valoración, dicen ellos, de las consecuencias de ese hacer, que tiene que ver con los valores y las actitudes. Estos mismos 4 conceptos, habilidades, conocimientos, valores y actitudes, nada más adelanto, no porque sea motivo del instrumento, como lo imagino yo, pero adelanto que estos 4 conceptos también están en aprendizajes clave, nada más que en aprendizajes clave el concepto que se agrega es práctica. Y este concepto de práctica, que es el que se está agregando, establece también que los aprendizajes clave serán aquellos que se revisen, que se logren en la institución educativa, en la escuela, de tal forma que aquellos que no se realicen, no se logren en la institución educativa, no son claves, aunque el documento acepta que se puede tener otro tipo de aprendizajes. En el concepto de competencia más amplio que el que da el acuerdo 592, mucho más amplio que el que da el acuerdo 592, en el concepto de competencia, decíamos antier, agregaríamos nosotros un enlace de capacidades que han sido aprendidas de manera formal o informal por el sujeto y que le permiten a este sujeto, en un contexto determinado, mostrar cuáles son sus tareas y cuáles son sus cualidades. Y aquí tarea como lo que sabe hacer y cualidad como lo que posee. Y la intención final es resolver un problema. Pero en el 592 el concepto de competencia es muy ligero. El concepto, por ejemplo, el concepto de estándar curricular, que maneja como descriptores de logro, entonces define aquello que los estudiantes van o tienen que demostrar al concluir un periodo escolar. Así pues, lo que hacen los estándares curriculares es sintetizar los aprendizajes esperados y en estos logros de educación primaria y secundaria se organizan por asignaturas grado bloque. Y estos estándares tienen o se pueden equiparar con los estándares internacionales
y en su caso con el conjunto de los aprendizajes esperados. Este acuerdo 592, que es el que le da forma a la reforma, también coloca una serie de aprendizajes esperados como concepto, inclusive porque en el documento de 2017 de aprendizajes clave, que ya se manejaron dentro de la reforma integral de la educación básica. Así, los aprendizajes esperados son los indicadores de logro en términos de temporalidad. Fíjense que este concepto de temporalidad es adecuado al grado escolar, en el caso en secundaria, por ejemplo, con las asignaturas. Y la modalidad ahora, o lo novedoso que podemos ver en los aprendizajes clave, es que la temporalidad de los aprendizajes esperados en educación preescolar va con el nivel, no va con el grado. Y en primaria y en secundaria va con el grado, pero la temporalidad es a lo largo del año escolar. De tal forma que esta temporalidad está establecida en los programas de estudio y definen los aprendizajes esperados, lo que se espera que cada alumno, en términos de saber hacer y saber ser, pueda lograr y se observe en la concreción del trabajo, de tal forma que el docente tiene que constatar que los estudiantes logren lo que se espera de ellos y que de alguna manera estos aprendizajes esperados son el referente para que se pueda lograr la planificación y la evaluación en el aula. Así es que los aprendizajes esperados lo que van a hacer o lo que van a actuar o cómo van a actuar es que actúan progresivamente a través de la relación que hay entre conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los alumnos deben de alcanzar para que puedan tener acceso a la serie de conocimientos. Aquí vuelvo a entrar en un problema. El caso de lo que sería, por ejemplo, el contenido que en términos de aprendizaje se tiene que lograr. Porque en otros videos, en otras videotransmisiones he hecho el comentario de que cuando yo hablo de contenidos, cuando yo hablo de aprendizaje, si lo viera yo desde la teoría constructivista, entonces este concepto de la construcción me llevaría al concepto de aprendizaje desde dos puntos, uno en sentido amplio, otro en sentido estricto. En sentido amplio, lo que voy observando es el desarrollo, y en sentido estricto, lo que voy observando son los aprendizajes puntuales. De tal forma que se requieren de aprendizajes puntuales, aunque digan en los documentos que el maestro tiene que cumplir un papel. Ahí cuando colocan este nuevo papel del maestro, que lo han colocado desde la reforma identificada como proceso de modernización, donde el maestro se convierte en un facilitador, en un mediador, para mí se genera un problema. El problema que se genera es de identidad profesional, no es un problema de práctica docente. El problema de práctica docente puede solucionarse con didáctica, pero el problema de identidad profesional implica que los maestros deben de sentirse maestros. Ese es un principio del que se parte en la práctica reflexiva. El maestro debe de sentirse mínimo un educador. La maestra mínimo una educadora si está en educación preescolar. Una maestra, un profesor. Inclusive administrativamente los nombramientos. Los nombramientos son de profesor. Y entramos en un conflicto que yo he venido observando que tiene que ver con la identidad profesional. Por eso muchos no se sienten maestros. Y ustedes que están del otro lado de la pantalla, que van a presentar, que pretenden ingresar al servicio profesional docente, tendrían que sentirse maestros ya desde ahorita, para que vayan aprendiendo lo que es ser maestro, lo que es ser profesor, lo que es ser educadora. No se llega nada más así. Tampoco quiero entrar en el conflicto de los normalistas y de los no normalistas. Finalmente,
la ley les da la oportunidad y la tienen que aprovechar, pero tienen que empaparse, tienen no nada más empaparse, penetrar en el conocimiento que debe de tener un profesor. Por eso les he ido haciendo las recomendaciones. Váyanse revisando a Dorothy Cohen, a Ruth Mercado, revisen también a Frida Barriga, a Gerardo Hernández Rojas, ¿sí? Revisen la parte filosófica normativa, como el día de ayer les comenté, el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, el propio acuerdo 592 que estamos comentando, para que puedan observar lo que ya hemos comentado en las 2 sesiones anteriores y lo que llevamos en esta, donde los principios pedagógicos son los que nos van a permitir llegar de mejor manera al ejercicio de la planificación y al ejercicio de la evaluación. Un proceso que es el gran proceso de los procesos y que este proceso inicia todo lo que se tiene que hacer en educación en el aula. El proceso del aula empieza con evaluación, el proceso de la escuela empieza con evaluación y termina con evaluación. Pero desde los principios pedagógicos me hablan de que yo tengo que usar materiales para favorecer el aprendizaje y me empiezan a plantear lo que me vienen planteando desde esta reforma integral de educación básica para observar a la sociedad en el siglo XXI y que en el siglo XXI los materiales ya tienen un carácter diversificado. Así, por ejemplo, me hablan de materiales en los cuales formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas. Una escuela, dicen ellos, en la actualidad debe favorecer a la comunidad educativa porque además de utilizar el libro de texto, debe de emplear otros materiales para el aprendizaje permanente. Y aquí me suena a mí también como una relación entre lo que yo tengo que utilizar en términos de materiales, por ejemplo, con los acervos para la biblioteca escolar o la biblioteca del aula, esas bibliotecas que se empezaron a alimentar al principio del 2000, ¿sí? Porque vienen desde el proceso de modernización educativa y cómo estas bibliotecas, la escolar y la del aula, contribuyen a la formación de los estudiantes como unos usuarios, como usuarios de la cultura escrita y favorecen el logro de los estándares nacionales de habilidad lectora. ¿Qué sucedió aquí en el proceso de la reforma integral de educación básica? Basta recordar cómo se colocan las competencias lectoras. Cuando surge enlace, paralelamente empiezan a surgir todo esto con Felipe Calderón, empieza a surgir el estándar nacional de habilidad lectora, pero un estándar que se colocó, por ejemplo, con una ficha en 4 momentos, con un control para los estudiantes. Yo lo comento porque también hice una serie de ejercicios sobre competencias lectoras, que lo hicimos a 4 momentos, pero donde le daban preferencia a la velocidad de la lectura, más que a la comprensión lectora. Pero no basta nada más la comprensión lectora. Un fenómeno que nosotros necesitamos ir resolviendo es el correspondiente a la animación de la lectura. Y estos aspectos, por ejemplo, en México, sin duda alguna, quien mejor los ha manejado ha sido Manuel Zabaleta Santamaría, desde los libros de 200 días, 200 lecturas, 200 días, 200 reflexiones, que fueron libros publicados por la Subsecretaría de Educación Básica, aquí en lo que era entonces el Distrito Federal. Entonces estaba el licenciado Benjamín González Ruaro al frente de la subsecretaría y desde ahí se generaron los libros. De manera personal, encargándome de producir y de promover autores, hicimos un libro que se llama Arañas Sabias y otros textos que elaboró el propio Manuel Zabaleta Santamaría, quien fue maestro en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 095. De tal forma que estos estándares nacionales de habilidad lectora que se colocaron, en mi experiencia los empecé a trabajar con unas sábanas para que estos fuera yo observando, fuera yo contrastando
¿Cómo podía ayudarse a los estudiantes a desarrollarse, si ustedes quieren, primero, de manera incipiente, como lectores y escritores? En estos campos muchos maestros hemos tenido experiencias sobre la lectura. Hemos tenido experiencias sobre la lectura porque en mi caso yo en los años 80 trabajé un programa de lectura, lo tengo registrado, todo el programa que se trabajó y el tipo de libro que leyeron los estudiantes. Entonces había un espacio de venta pública gubernamental que era el correo del libro, y a través del correo del libro nosotros armábamos nuestras bibliotecas. No había bibliotecas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública o por el gobierno federal. Entonces nosotros teníamos que armar todos esos materiales que permitieran a nuestros estudiantes acercarse a la lectura. Esta parte líguenla ustedes con el enfoque, ¿sí? Con los enfoques. Viene desde el programa, desde el proceso de modernización educativa, el enfoque comunicativo funcional en la enseñanza y práctica del español, y con la reforma se avanza del comunicativo funcional a las prácticas sociales de uso del lenguaje, de uso de la lengua. Y estas prácticas sociales pues también tienen una fundamentación teórica, pedagógica, que permite orientar, llevar hacia la práctica a nuestros estudiantes y que les permite a ellos también establecer que la vida tiene toda una serie de prácticas. Y yo digo que prácticas que tienen que ver inclusive con documentos, con textos, donde la lógica de la escritura es fundamental. La lógica de la escritura que nosotros hemos venido revisando y que quedó escrita, registrada en un libro que se llama El método para el desarrollo de la escritura, ¿sí? Este método que tiene una lógica muy sencilla en la cual se nos señala que se escribe con enunciados completos que empiezan con mayúscula y terminan con punto. De tal forma que el recado tendrá que seguir siendo recado, la adivinanza sigue siendo adivinanza, ¿sí? El refrán sigue siendo refrán con un enfoque o con otro enfoque, ¿sí? La carta sigue siendo carta y lo que va cambiando tal vez son las prácticas que se van realizando, inclusive los medios que se utilizan para poder realizarlas. Por eso ahora hemos avanzado hasta la producción de los materiales audiovisuales. Estamos con la multimedia, estamos con la internet, qué maravilloso que en tiempo real ustedes de aquel lado, los interesados que van a presentar su examen y los que van pasando aquí en la transmisión algunos minutos, podemos vernos porque la internet me permite comunicarme y además la maravillosa red de Facebook me permite establecer un contacto directo en tiempo real. Podemos orientar, quedan grabadas las videotransmisiones de tiempo real. Tenemos también YouTube, por ejemplo, donde podemos subir las videograbaciones. Tenemos el Twitter, tenemos los buscadores, tenemos mucho que hacer en la parte audiovisual. Aquí relaciono yo lo que están proponiendo en el ámbito 11 del perfil de egreso de los aprendizajes claves. Nada más lo hago como una relación. No me meto a ningún punto de los aprendizajes clave como la idea de un contenido que debe de manejarse para enfrentar el instrumento de evaluación de ingreso al servicio profesional docente. Solamente lo refiero porque el ámbito 11, habilidades digitales, tiene que ver con todo lo que ya había planteado la reforma integral para la educación básica. Quienes son especialistas en estos aspectos de los materiales audiovisuales, de la multimedia y el internet, saben que articulan códigos visuales, verbales y sonoros y generan un entorno variadísimo y rico en experiencias. Estas experiencias yo las he aprendido con los jóvenes, sobre todo con mi hijo más pequeño. Mi hijo me ha transmitido todo su conocimiento y lo único que hago yo es tomarlo, aceptarlo, dejarme dirigir, descubrir también en el manejo, como también lo podrían hacer
nuestros estudiantes. Esta experiencia riquísima en el cual los estudiantes van creando su propio aprendizaje, como lo he vivido yo también, como lo he vivido en estas comunicaciones y como lo vamos observando, porque, por ejemplo, un modelo que yo admiro mucho en el trabajo y que está desarrollando una actividad que es bastante generosa es telesecundaria. Por ejemplo, los materiales de telesecundaria, el tipo de maestro en telesecundaria. Yo admiro a los maestros de telesecundaria porque saben de todo y tienen que entrarle a todo. Los maestros que atienden grupo en telesecundaria, lo conocí en el Estado de México, lo he vivido tanto del lado oriente y poniente del Estado de México, lo he conocido en Reynosa, Tamaulipas, y la telesecundaria con sus materiales llegaron a ofrecer nuevos escenarios. La telesecundaria ya tiene un buen número de años, desde los 70s inclusive, pero en los 80s la parte de la televisión educativa audiovisual, la televisión educativa, que a raíz del sismo de 1985 se enriquece con la participación de la maestra María Teresa de Besa Balcázar de Rosado, quien prácticamente es la creadora de los programas de televisión educativa en la atención a contenidos de educación primaria. A raíz del sismo se generan más de 200 programas que son transmitidos por televisión para mantener y evitar el rezago en los estudiantes que resultamos afectados en 1985, maestros y estudiantes, a raíz del sismo que sufrió la Ciudad de México. Pero la telesecundaria lo que hace, llega a crear nuevos escenarios, es una propuesta pedagógica que debe de tener mucho apoyo, porque lo que hace la telesecundaria es magnífico. Todos los aprendizajes que se propician y los canales exclusivos que se puedan manejar de televisión educativa. Por eso los materiales, los recursos educativos informáticos, ¿cómo pueden utilizarse? Solamente los maestros que tienen estas experiencias nos pueden decir cómo se utilizan dentro y fuera del aula mediante portales educativos. Los portales educativos como los objetos de aprendizaje o los planes de clase, los reactivos, las plataformas, todo lo que se maneja, porque hoy se maneja mucho en cuestiones de internet, las plataformas tecnológicas, el software educativo. Nos hablaban entonces del Explora primaria y el Explora secundaria. Antes ya habíamos vivido con Vicente Fox Enciclomedia, que traía buenos contenidos también, pero pues ahí lo dejaron abandonado y ahí se quedó todo. Por eso los materiales educativos empleados por el colectivo escolar permiten el disfrute del uso del tiempo libre, la creación de redes de aprendizaje y la integración de comunidades de aprendizaje. Y en este aspecto, algunos maestros de una escuela normal de prestigio, omito decirlo, pero saben a quiénes me refiero, me dijeron que prácticamente lo que estamos haciendo con estas videotransmisiones en tiempo real son comunidades de aprendizaje en las que el maestro se concibe como un mediador para el uso adecuado de los materiales educativos. Y en este caso, pues todavía nosotros mañana tendremos que ir hacia el uso de los instrumentos. Van a estar a disposición de ustedes mis instrumentos, el número 50, el número 81, 82, 83, 84 y 85. Y un instrumento que he titulado Hacia la calidad de la educación, que tiene más de 250 reactivos. El instrumento 50 tiene 110 reactivos. El instrumento 81, los instrumentos 81, 82, 83, 84 y 85. Son 5 instrumentos con 60 reactivos cada uno, todos los reactivos elaborados por su servidor. De tal forma que ahí tenemos 300 más 110 reactivos, son 410 reactivos, más 250, ya tenemos 660 reactivos tranquilamente. Y ahora la cuestión pues será proceder a resolverlos. Pero seguramente, como se han ido comunicando al teléfono
que queda marcado aquí en esta videotransmisión. Ya les van a mandar la información. Ya tenemos todo digitalizado, listo para mandarse. Y les van a dar las indicaciones. Tuvimos que echar mano de un diseñador, tuvimos que echar mano de alguien que maneje la logística, alguien que esté atento al WhatsApp. No lo puedo hacer yo, tengo que recurrir a gente, por lo que ahí les van a dar todas las indicaciones. Y bueno, pues precisamente ya mañana trabajaremos nosotros, seguro que mañana vamos a trabajar ya con algún instrumento. Y cuando trabajamos con un instrumento en vivo, ustedes de aquel lado de la pantalla van a tener el instrumento porque lo tendrán que imprimir. Bueno, mañana es 10 de mayo, es un día difícil para transmitir, pero vamos a hacer lo posible por comentar, o cuando menos por dar la instrucción de la recepción de los documentos. Todos los documentos, todos mis instrumentos vienen digitalizados. Y bueno, pues yo espero que le den buen uso. Esos instrumentos vamos a empezar a trabajarlos. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar situaciones sobre el principio número 7, que tiene que ver con evaluar para aprender, desde donde el propio maestro es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, creando una serie de oportunidades de aprendizaje, inclusive haciendo las modificaciones pertinentes en su práctica para que los alumnos logren los aprendizajes establecidos en el documento oficial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo manejar en otras palabras esta idea de evaluar para aprender? La evaluación también tiene una serie de modificaciones y de adecuaciones porque la hago a partir de una planificación, pero la evaluación empieza mucho antes que la planificación. Así como dijimos que la planificación es un ejercicio que primero se piensa y después se escribe, lo que nosotros vamos haciendo con la evaluación es un ejercicio que con base en una serie de conceptos y como se vino haciendo desde 1970, mantuvo su presencia en el carácter diagnóstico que tanto hacían escuelas como profesores. Esta evaluación inicial, esta evaluación diagnóstica, la evaluación permanente, continua y la evaluación final sumativa, en esos 6 conceptos con 2 pares de 3, encontramos una serie de conceptos más que hay en el concepto de evaluación, como el concepto de información, o como el concepto de utilidad, o como el concepto de confiabilidad. Todos estos conceptos que le permiten al maestro hacer las adecuaciones para que nuestros estudiantes, mis estudiantes, puedan lograr los aspectos que en aprendizajes esperados se encuentran en el documento filosófico normativo técnico. Así, la evaluación se entiende desde la reforma integral de la educación básica como un proceso que permite obtener una serie de evidencias que le permita al profesor elaborar una serie de juicios, que le facilita brindar una retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Y esas 3 características, evidencia, juicio y retroalimentación, están presentes en el trayecto de formación de mis estudiantes y por lo tanto es una parte, y son esos 3 conceptos una parte fundamental de la estructura de la enseñanza y del aprendizaje. Esto también fortalece el hecho de que haya evidencia, juicio y retroalimentación en un trayecto formativo, fortalece el trabajo que hace el profesor y fortalece los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, hay una serie de juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso y en esta evaluación se busca que todos los actores educativos, estudiantes, docentes, maestros, padres, madres de familia,
autoridades educativas, autoridades escolares, en sus distintos niveles puedan tomar decisiones. Aquí me recuerda nuevamente aprendizajes clave. Lo que marca aprendizajes clave es que los aprendizajes clave lo que me van a facilitar es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, por ejemplo, hay una parte importante en lo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Estos comentarios que hago paralelos, los hago para no dejar pasar la oportunidad de establecer diferencias o identificaciones entre un proceso de reforma y otro proceso de reforma educativa. Por eso aquí la evaluación lo que facilita es que se tomen esas decisiones que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes y por tanto la educación básica está en su contenido el enfoque formativo que tiene que prevalecer en todas las acciones que respecto de la evaluación se realicen. Es interesante todos estos contenidos, todos estos aspectos, vamos viendo cómo se van desarrollando, porque inclusive en el propio documento hay una serie de acciones que se sugieren o que sugieren en el enfoque de la evaluación de los aprendizajes. Y esta idea del enfoque que sugiere las evidencias, que brinda la retroalimentación a los alumnos, que permite establecer los juicios también para la toma de decisiones. Entonces, son condiciones que inciden, que llegan directamente al aprendizaje, y lo que sucede con los estudiantes es que les permite participar en el mejoramiento de su desempeño y les facilita ampliar esas posibilidades de aprendizaje. Por eso, en este aspecto de la evaluación, es importante también hacer la relación del documento de Gerardo Hernández Rojas y Frida Barriga sobre los aprendizajes significativos y sobre las estrategias cognitivas para desarrollar aprendizajes o para la construcción de los aprendizajes. Y también es importante, bajo esta idea del principio 7, evaluar para aprender, el hecho de que el maestro pueda explicitar a los estudiantes las formas, las maneras en que puedan superar sus dificultades. Yo como maestro le recomiendo a mis estudiantes cómo pueden superar sus dificultades y pues lo que quieren los estudiantes es una calificación. Finalmente, mis estudiantes sobre todo los de secundaria, que andan más sobre la calificación, imaginemos a los de preparatoria. Hace rato tuve una plática con autoridades educativas de CETIS y me estaban comentando todas las dificultades de los estudiantes en el sentido de una calificación, cuando exigen las calificaciones, ¿no? O como sucede en muchas instituciones ya, donde se trabaja con compañeros que van a ser maestros, que quieren 10 nada más por el hecho de asistir a la sesión. Y entonces, pues ahí entramos en de evaluación de la evaluación, donde ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo tengo que hacer para mejorar resultados insuficientes y situaciones inapropiadas para mejorar el desempeño? ¿Cómo hago para establecer una real y verdadera evaluación utilizando las evidencias, utilizando el juicio, utilizando la retroalimentación, como me lo dejaron marcado en los documentos oficiales? Por eso, el enfoque formativo de la evaluación y el proceso del aprendizaje, que para que pueda darse o para que se pueda observar este enfoque formativo de la evaluación como una parte del proceso del aprendizaje, el maestro lo que va a hacer es que tendrá que compartir con sus estudiantes, tendrá que compartir con sus alumnos, con los padres, madres de familia, con los tutores, lo que se espera que aprendan. Por eso también en aprendizajes clave, ahora lo que dicen es que los maestros tendrán que dar a conocer los aprendizajes esperados para que los padres de familia, los actores educativos en general, sepan qué es lo que se pretende lograr.
y desde el programa de la reforma integral y luego en la reforma integral de la educación básica, entonces se establecía que se comunicara lo que se espera aprendieran mis estudiantes, así como los criterios de evaluación. Pero cuando hablo a criterios de evaluación, tendría que revisarme también los libros sobre evaluación y que creo que coordinó Margarita Zorrilla, ¿sí? Distribuyó la Secretaría de Educación Pública, donde nos están hablando de la evaluación formativa, inclusive de las estrategias o de los instrumentos para la evaluación, y pues lo que pretende hacer el propio enfoque con los criterios de evaluación para brindar una comprensión y una apropiación compartida de la meta de aprendizaje y observar los instrumentos que se utilizarán para conocer su logro. Aquí, por ejemplo, aprendizaje es clave, me está hablando de momentos de la evaluación: agosto, noviembre, diciembre, marzo, abril, julio, y dentro de estos momentos de la evaluación, al final de cada uno de los 3 periodos, establece lo que va a ser el informe de evaluación, pero que se traduce en un informe de medición. Por eso los resultados de las evaluaciones: qué insumos se están utilizando para el aprendizaje, cuáles son los esfuerzos que se realizan, cuáles son los apoyos que se dan, cómo se mejora el desempeño de los alumnos, cómo se mejora la práctica docente, el trabajo de nosotros los maestros. Pero cuando yo regreso a aprendizaje es clave y me dicen que yo voy a tener que dar un informe de medición, yo digo, a ver, momento. Entonces, hay que medir la evaluación. Y esto lo voy a tener que estudiar mejor para poder hacer mejores comentarios, más certeros, porque me están metiendo en un conflicto. Aquí tengo que observar la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Para que yo pueda hacer esto con cualquier modelo en términos de evaluación, lo que tengo que hacer es una evaluación y un seguimiento. Esta evaluación y el seguimiento, ¿cómo lo voy observando? Por ejemplo, viene la reforma, su aplicación a primero y segundo grados. ¿Cómo observo yo esta aplicación en primero y segundo año, en primero y segundo grados, y cómo voy haciendo el proceso de evaluación y seguimiento? ¿Cómo lo tengo que ir marcando? ¿Cómo lo voy registrando? ¿Cómo utilizo instrumentos, escalas estimativas, listas de cotejo? Las redescubrieron de los 70s. Por eso, la psicotécnica pedagógica vuelve a ocupar un espacio importante, aunque no le quieran llamar psicotécnica pedagógica, ¿sí? Pero ahí está la psicotécnica pedagógica nuevamente. Y lo que tengo que hacer como profesor es, si no lo sé, aprender a diseñar instrumentos. ¿Y qué tipo de instrumento quiero hacer y para qué lo quiero hacer? ¿Cuál es la intención de ese instrumento? Venía yo hace rato en un trayecto hacia mi departamento, platicando con algunas maestras, porque me entregaron mi nuevo libro, mis nuevos libros, y se los voy a presumir aquí en esta videotransmisión, pero observaba yo cuál es la experiencia que se tiene en la elaboración de instrumentos de evaluación para niños, o cuál es la experiencia que se tiene en la elaboración de instrumentos de evaluación para profesores. Y así veía yo el tipo de material, que estábamos produciendo. Miren, les presento mi nuevo libro, Aprendizajes clave y habilidades socioemocionales. Este libro es un libro que, como todos los libros que va uno creando, los quiere uno mucho. Este es el de el maestro Antonio Domínguez Hidalgo. Este es el número 3. El número 2 fue Aprendizajes clave y aprendizaje entre escuelas. Y el número 1 de esta serie es Gestión escolar. Y estos 4, sobre todo este cuarto, y el que le va a seguir a que es un prontuario de aprendizajes clave,
nos sirve bastante porque me permite ver cuál es la experiencia que yo porto en la elaboración de materiales y sobre todo en la elaboración de instrumentos para evaluar. No les miento si les digo que he participado en la elaboración de más de 900 instrumentos de evaluación para niños, sobre todo en educación primaria. Pero ahora estoy incursionando en otro tipo de materiales para observar todos estos aspectos referentes a la evaluación, por ejemplo, en educación preescolar, sobre los aprendizajes esperados o los establecidos en los campos de formación y como lo venía yo haciendo, la expresión concreta de las competencias en los aprendizajes esperados y qué era lo que en educación preescolar se tenía que hacer. O los referentes, por ejemplo, que hay que observar, como se dijo en la propia reforma integral de la educación básica, respecto de los referentes de educación primaria y secundaria, en donde cada bloque establecen los aprendizajes esperados. Para las asignaturas esto significa entonces que los maestros contaban con una serie de referentes de evaluación que les permitían hacer un seguimiento, dar un apoyo cercano a los logros y aprendizajes de sus estudiantes. Pero aquí lo que sucede cuando yo hablo de la evaluación y el seguimiento, como en la idea de los aprendizajes clave, es qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que yo como profesor tengo que hacer para establecer verdaderamente una evaluación y seguimiento. Inclusive, aprendizajes clave me da la oportunidad de elaborar un examen de medición. Puedo hacer muchas cosas, aunque está con mayor claridad, creo yo, en el principio 7, evaluar para aprender, donde vienen ya destacados toda una serie de conceptos y como ustedes se han dado cuenta, toda la sesión la hemos ido refiriendo, ya son las 10:21, ¿verdad? Las 10:21 y pregunto aquí porque tengo a las maestras que siempre vienen a mi sesión. Ya les dije que necesitamos el calor humano para poder trabajar bien y poder hablarle aquí a la camarita. Y tengo aquí a las profesoras y lo que vamos observando es cómo vamos a hacer las evaluaciones, cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo vamos a ver los tipos de la evaluación desde la reforma integral, cómo se vieron, donde el maestro promovía diferentes o distintos tipos de evaluación, tanto por el momento en el que se realizaban, como por ejemplo por los actores educativos que intervenían en ella. El primer término, recuerden que estaban las evaluaciones diagnósticas que ayudan de entrada a conocer los saberes previos de los estudiantes. Esto quiere decir que a lo mejor le faltó a la reforma explicarme la diferencia entre el saber y el conocimiento. Porque yo decía en la primera sesión, antier, decía yo, hay muchos que conocen pero no saben. Y generalmente el que sabe tiene una base de conocimiento más sólida. Entonces lo que se pretendía hacer en esa evaluación diagnóstica era poder y conocer los saberes previos de los estudiantes. Por eso la evaluación formativa se realizaba durante el proceso de aprendizaje y lo que me permitía era evaluar los avances. Y en el caso de la sumativa, para el caso de la educación primaria o de la educación secundaria, tenía como fin tomar las decisiones relacionadas con la acreditación. Vean, ya surge un tercer concepto. Aquí no se maneja el concepto de medición. En la reforma integral no observo que se maneje el concepto de medición, pero entonces el comentario que se hace rato sobre los 6 aspectos, los 3 pares de la evaluación, la diagnóstica, identificar saberes, la formativa, identificar avances, y la sumativa, la final, identificar para tomar decisiones y para poder otorgar una acreditación. No así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se obtiene por el solo hecho de haber cursado. Ahora,
la diferencia entre los aprendizajes clave y lo que se hacía en la reforma integral de la educación básica está colocada en que los aprendizajes esperados para educación preescolar son del nivel y los aspectos que tienen que ver con la gradualidad en cuanto a grados no identifican un proceso de observar los aprendizajes esperados, sino al término de lo que es el nivel de educación preescolar. Vamos a dejar aquí la sesión. Nos falta hablar de los conceptos, coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación. Tenemos que hacer un recorrido por la evaluación que conduce al mejoramiento del aprendizaje, el desempeño sobresaliente en la evaluación y algunos instrumentos que pueden utilizarse para la obtención de evidencias como la rúbrica o la matriz de verificación, la lista de cotejo control, el registro anecdótico o el anecdotario. Recuerden que la educadora tiene su cuaderno de la educadora, el registro de la educadora, la bitácora, como le llamen, pero la observación directa, las producciones escritas y gráficas, los proyectos colectivos, los esquemas, los mapas conceptuales, los registros, los cuadros, los portafolios, las pruebas escritas, etc. Infinidad de alternativas que tenemos para proceder a evaluar y que a veces lo único que me cuesta es sentarme a elaborarlo. Y la disciplina aquí es fundamental. Estamos en la tercera sesión. Para ti, maestro, que me estás viendo del otro lado de la pantalla y que tú vas a presentar tu examen de ingreso al servicio profesional docente. Estas actividades están diseñadas para ti. Los que pasan por aquí nos están viendo, les agradecemos. Debo decirles que al día de antier, Facebook me reportó que al término de la sesión ya teníamos 2,500 personas que nos habían visto. El día de ayer llegamos a 1,700. Aquí se van quedando los que tienen que quedarse y los que lleguen son bienvenidos. Maestros, por favor, manden su WhatsApp para que les regresen ya la información sobre los reactivos que estoy proponiendo para revisar y que haremos la revisión tal vez a partir de mañana en la noche. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco a todos, pero antes, se me olvidó decírselos al principio, denle ahí abajo a su izquierda si están en su celular donde dice compartir y luego denle al botón de la derecha arriba donde dice grupos para que lo puedan mandar a los grupos y nos puedan ver más maestros. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenas noches, hasta mañana. Gracias, maestros.